Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a entrar ahora en nuestro mensaje del día de hoy. Tengo la maravillosa oportunidad de estar aquí. Aunque lo he hecho muchas veces, siempre da nervios y aquí estoy que tiemblo, pero bueno, gloria a Dios que Él es bueno y fiel y siempre nos respalda y nos da una dirección. Y bueno, vamos a orar un momento por este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por amarnos tanto, por tenernos aquí reunidos con vida, con pasión, con gozo, expectantes, con un corazón enseñable, Señor. Y hoy te pido, Señor, una unción sobrenatural, Señor, para todos los que estamos aquí, Señor, que sea una unción especial para recibir esta enseñanza de parte tuya, que sea sembrada en nuestros corazones y de mucho fruto, pero que también seas tú, Señor, usando mi cuerpo, mi voz, Señor, para ser útil para dar esa palabra, Señor, y enseñar lo que tú quieres que se enseñe, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y ponemos delante de ti este tiempo, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy hay uno de los temas preferidos para mí y lo hemos llamado identidad. Es el nombre de esta enseñanza. Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un reconocimiento público y hoy mis pastores habían delegado para que enseñara a mi esposita, pero hoy no pudo asistir. Tiene un percance allí y bueno, no pudo asistir, entonces pues estoy yo para cubrirla y bueno, gracias al Señor. Pero quiero aprovechar este momento para hacerle un reconocimiento a ella, porque ha sido una mujer muy valiente, muy esforzada, que siempre está pensando más en los demás que en ella misma, que siempre ha dado lo mejor de sí, que yo puedo decirles que si hay algo bueno en mí es gracias a ella, a sus oraciones, a lo que ella se determinó para que yo pudiera crecer. Obviamente el crecimiento es del Señor y Él es los que nos da la transformación, pero fue una mujer orando por muchos años y creyendo y confiada y haciendo una obra que nadie ve y que después tiene unos resultados extraordinarios. Y quiero honrar a mi esposita, bendecirla en el nombre poderoso de Jesús y darte muchas gracias. Gloria a Dios. Bueno, ahí me perdonan por lo personal, pero es algo importante. Creo que la familia es lo más espectacular que el Señor nos ha dado, ¿no? Somos una familia y somos un ministerio, pero cada uno es nuestra propia iglesia, ¿no? Cada uno de nuestras casas somos una iglesia y esa unión que el Señor nos ha dado es especial y bueno, chévere para que podamos seguir creciendo con familias extraordinarias, ¿no? Para seguir expandiendo el reino de los cielos, dando a conocer la palabra del Señor por nuestro testimonio. Bueno, gloria a Dios. Entonces, como les decía, estamos identidad, se llama el tema. Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 5:17 dice que ya no vivo yo. No, perdón, me adelanté, me confundí un poquito. Segunda de Corintios 5:17 dice que hemos nacido de nuevo, que somos una nueva creación en Cristo Jesús y que las cosas viejas pasaron y ahora aquí todas son hechas nuevas. La Biblia nos habla que ahora ya no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos del cielo. Y entonces tenemos una nueva identidad. Somos ahora hijos de Dios, es una nacionalidad diferente. Estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero realmente nuestra nacionalidad es del cielo, ¿no? Y dice la palabra que estamos aquí en esta tierra como embajadores. Y un embajador tiene un estatus, ¿no? Ustedes ven las caravanas de los embajadores, de pronto, bueno, aquí no se ve tanto, en Bogotá se ve mucho esas caravanas diplomáticas estando custodiados, super casas, super lujos, porque son los representantes de cada nación para cada país. Y nosotros somos los representantes de Dios en esta tierra para las personas. Entonces,
el Señor nos ha dado una nueva identidad y esa es nuestra identidad, de lo que quiero hablar un poco hoy. Porque la palabra nos enseña que somos más que vencedores, pero muchas veces decimos el versículo o hasta cantamos, pero realmente no entendemos la profundidad de todo esto. Realmente es muy poderoso, es muy grande, porque es que tenemos el mismo Espíritu de Dios en nosotros. El mismo Espíritu que tuvo Jesús es el mismo Espíritu que nosotros tenemos. El mismo poder lo tenemos disponible en nosotros en este momento. Y eso es algo que se nos sale de la cabeza. Es algo que para muchas personas puede sonar inclusive sacrílego, ¿no? Es algo que dice, no, pero ¿cómo así que Dios, que usted parecido a Dios? Que realmente hemos sido inculcados en una costumbre, en una religión, porque la religión es tratar de hacer cosas para Dios y entonces vemos como a Dios lejos por allá, como que es algo inalcanzable, pero Jesús vino a decirnos, no, Él es nuestro Padre, Él es un amor de Padre, Él quiere tenernos cerca, quiere que estemos allí juntos, no lejos. La religión es tratando de yo hacer cosas para Dios, pero cuando tenemos una comunión, una relación, eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que Cristo vino a darnos, una identidad también como hijos de Dios, que nos veamos amados, porque cuando yo me percibo amado, amo a quien me ama. Y esto es clave, porque si entendemos lo que nos acaba de decir Martica aquí, el sacrificio de Jesús no fue allí raspadito las rodillas y que no, realmente dice la Biblia que fue molido por nuestras transgresiones, no quedó nada que él pudiera guardarse, pues todo, literalmente su cuerpo fue flagelado a tal punto que la palabra lo dice que fue molido. Entonces, Él lo entregó para que nosotros tuviéramos una identidad, para que ahora nos percibiéramos como hijos. Y eso es algo que a mí me encanta. Hay dos cosas que me fascinan. Una es identidad en Cristo y la otra es el plan de redención. Porque hay algo espectacular en todo esto, y es que dice la Biblia que el Señor tenía este plan de redención aún antes de crearnos a nosotros. No fue que el Señor iba ahí, creó y me salieron mal y ahora qué hago y venga, entonces solucionemos aquí y Jesús pues vaya usted y solucione, porque dice la palabra que desde el comienzo, desde que vemos a Adán, desde la caída de Adán, vemos de una vez la solución del Padre, sin saber todo lo que iba a hacer la humanidad. Y ese es el plan de redención, en que un Salvador iba a venir a redimirnos, y redimirnos es pagar el precio por nosotros, a comprar nuestra salvación con su propia sangre, con su propia vida, para que nosotros fuéramos salvos, para que fuéramos hechos hijos, para que fuéramos redimidos. Entonces ese plan de redención a mí me encanta, porque es saber que el Padre sabía que la humanidad iba a fallar, pero que Él ya tenía la solución. Y esto es extraordinario. Y entonces cuando nos da esta identidad en Cristo, pues realmente nuestra vida tiene que cambiar. Y esto realmente entonces tenemos que interiorizarlo, guardarlo, debemos meditar en ello, porque cuando entendemos nuestra identidad en Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente y nuestra vida va a cambiar. Y es lo que más vemos en SEPCO, que yo les decía ahorita, es aprender quiénes somos en Cristo. Realmente he escuchado un término que se llama, nosotros ahora estamos encristados. Y esta enseñanza o este mensaje del día de hoy está basado en un libro que se llama La identidad en Cristo, de Mark Hankins, y él usa mucho ese término. Estamos nosotros encristados, porque estamos en Cristo, metidos allí, y cuando estamos en Cristo significa que yo estoy en Cristo, pero que Cristo está en mí también. Y eso es extraordinario, muy poderoso, y esto tiene que estar allí trabajando en nuestra vida constantemente, para que nosotros lo podamos hacer y llevarlo a una realidad. La palabra nos dice que entonces guardemos su palabra, que estemos atentos a sus mandamientos, que prefiramos hacer lo que Él nos dice más que lo que a nosotros nos parezca. La verdad es que Cristo está en nosotros. El Padre nos ve como a nuestro Señor Jesucristo.
Es lo que es extraordinario porque esa identidad en Cristo es saber que cuando tú te presentas al Padre, dice Hebreos que tenemos entrada confiadamente al Padre a través de Jesucristo, y es entrar a la presencia del Padre y que Él cuando me ve a mí, no ve todos los errores míos y mi reguero, como dice mi pastor, sino Él ve a Cristo en mí. Entonces yo estoy santo, justo, limpio, puro, que para muchos eso podría ser una locura, pero es así lo que hizo Cristo, y es así como nos tenemos que ver, porque es que no fue por nosotros, como lo decían ahorita, no era porque lo mereciéramos o porque me porté bien o mal, sino porque Cristo en su gracia, en su amor, decidió, no importa lo que ellos hayan hecho, yo pago el precio, los limpio y los presento santos y justos frente al Padre. Y esto es extraordinario. Entonces vamos a tener ahora, cuando el Padre nos ve, entonces ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Empecemos por ahí en Gálatas 2:20, que es esta realmente, lo hemos aprendido en Rema, en Sepco, nuestros pastores nos han hecho mucho énfasis en esto. Gálatas 2:20 debe ser nuestra identidad. Esa es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es mi identidad. Esta debe ser nuestra declaración constantemente. Ya no, con Cristo estoy juntamente crucificado. Entender eso, porque entendemos que si partimos de la clave que Cristo no murió, no quedó muerto, pues, o sea, Él fue muerto, enterrado, pero fue resucitado, dice la palabra que está vivo. Entonces, entendamos que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, es cuando se refiere a esa vieja naturaleza que traíamos. Y dice, eso quedó crucificado juntamente con Cristo. Pero así como fui crucificado, como lo pasado mío fue crucificado, también estoy vivo en Cristo ahora. Y entonces dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y Él es el que me da la vida, Él es el que me da todo para yo poder hacer las cosas. Cuando entendemos que es Cristo viviendo en mí, que cuando decimos que Señor, quiero que seas mi Señor y Salvador, es ahí mismo cuando Él entra a vivir en nuestros corazones, en nuestro espíritu, que somos hechos una nueva creación en Cristo Jesús. Y entonces ya es diferente, porque lo viejo, y como decíamos en 2 Corintios 5:17, lo viejo quedó atrás. Ahora lo nuevo es lo que importa, que ahora vivo en Cristo. Pero que voy a tener situaciones, dice. Pero entonces ahora lo que vivo en la carne, la carne se refiere a mis sentimientos, a lo que percibo naturalmente. Entonces lo que percibo naturalmente, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo tengo estas cosas, porque créanme que por eso a veces entendemos mal la palabra santidad, porque nos han planteado que el santo es el que se para así, le sale una aureola aquí, y ese es el santo, como que no se mueve ni nada. Pero realmente la santificación es que fue Cristo, al pagar por nosotros, nos apartó y nos hizo santos, nos hizo limpios, nos hizo justos, y ahora lo que somos para Él somos unos hijos. Entonces, cuando decimos, ya yo quiero es vivir para Cristo, empiezo a vivir en esa santidad. Pero en la vida tenemos situaciones, o sea, somos humanos, seguimos teniendo, no sé, malos deseos, tentaciones, envidias, celos, rabias. O sea, yo no sé si a alguno aquí le haya pasado, ojalá que no, obviamente, y cada vez la idea es que como vamos madurando, eso va siendo menos en nuestra vida. Pero seguimos siendo humanos, tenemos una carne, como lo dice, una humanidad que a veces nos juega en contra nuestra. Hablábamos alguna vez, a veces nuestro propio enemigo somos nosotros mismos, porque el Señor lo ha dado todo, pero nosotros no controlamos nuestra manera de pensar, y por eso Romanos 12:2 dice, se enfoca tanto, renueven su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Si lo hacemos así, pues vamos a cambiar.
Pero tenemos circunstancias, tenemos cosas que nos afectan, que nos atraen, y a veces nos desenfocamos y tenemos errores. Pero el Señor es tan bueno y tan fiel, y aunque me adelanté un poquito, pero Él, aún así, sabiendo que nos íbamos a equivocar, Él dio su vida por nosotros. Sabiendo que aunque nos íbamos a equivocar, Él pagó el precio por nosotros. Y aún así nos dice que Él pretende que no nos equivoquemos, pero que si nos equivocamos, dice, abogado tenemos, ¿cierto? Y también dice que si, en 1 Juan 1:9, creo que nos dice que presentemos nuestros pecados al Padre, confesemos nuestros pecados y Él es bueno y justo para perdonarnos. Entonces, hay una razón de ser del Señor, que Él quiere limpiarnos, obviamente que no haya maldad en nosotros, que no haya pecado. Pero si nos equivocamos, ese no es el fin. Y eso hace parte de nuestra identidad. Que si nos equivocamos, no es el fin. Que puedes volver a comenzar, que puedes volver a arrancar, que puedes tener restauración, que puedes tener fortaleza y aún hacer mucho más cosas de las que podías pensar o imaginar. Entonces, entendiendo esto, decimos, uy, Señor, tú lo has dado todo por mí, entonces es Cristo en mí. Si esto está en mí, si mi identidad es Gálatas 2:20, entonces mi manera de ser tiene que empezar a cambiar, tiene que empezar a crecer, tiene que empezar a dar fruto. Tengo que madurar. Y esto va obviamente a tomar un tiempo, pero es lo que debemos hacer. Debemos ser conscientes que todo lo que tenemos, lo que el Padre le dio a Jesús, está en nosotros. Tenemos mucho poder a nuestra disposición. De hecho, todos hemos pasado por situaciones difíciles. Creo que no hay nadie en el mundo que pueda decir que no ha pasado por una situación difícil. De hecho, toda la humanidad ha pasado por altibajos. Podemos ver unos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, por aquí tengo como todas esas cosas podemos ver entonces, a ver, por aquí se me perdió ya. Y hay algo extraordinario además allí, que cuando pasamos por situaciones, y es lo bonito de que cuando ya conocemos esto, entonces cambia nuestra manera de pensar y empezamos a ver cada problema como una oportunidad. Porque ¿sabes qué he aprendido y qué he visto? Que cuando pasamos por alguna cosa y la solucionamos, inmediatamente, casi que es inmediato, viene alguien con el mismo problema, al cual conocemos. Y entonces podemos decir, yo ya pasé por ahí, entonces te puedo ayudar con esto. Esa es la función de que podamos, como dice John Maxwell, dice, en la vida, él hablando de liderazgo, en la vida tenemos picos, ¿no? Y a veces vamos a caer al piso más alto, a lo más bajo. Pero dice, cuando bajes, asegúrate de recoger algo que te edifique para ayudar a alguien, para que no vuelvas a caer tú mismo ahí. Y esto es importante, ¿cierto? Porque si a veces nos pasa que, no sé, somos tercos y, no sé, si me golpeo en el mismo y luego al tiempo y vuelvo lo mismo y vuelvo lo mismo. No suele pasar a veces, pero bueno, esperemos que vayamos creciendo y cambiando esa manera de pensar. Pero es importante siempre adquirir y valorar en cada situación algo bueno de eso. Te va a servir para ayudar a alguien más. O sea, no solo eres bendecido tú que solucionaste, el Señor te ayuda, sino que vas a ayudar a alguien más para que encuentre la solución. Y eso es extraordinario. Miremos ejemplos en la Biblia, como José, por ejemplo, con sus hermanos. Bueno, los voy a simplemente a mencionar para no profundizar allí. Ustedes conocen las historias: José con sus hermanos, Moisés con el faraón, David con Goliat, el mismo Señor Jesucristo en la cruz, ¿cierto? Fueron menospreciados, burlados, castigados, lastimados. Pero todas esas cosas que se consideraban difíciles se transformaron en una victoria absoluta, beneficiando no solo
a ellos, sino a muchos otros. Aún los apóstoles sufrieron muchos problemas, dificultades, pero vemos cómo de cada uno los libró el Señor y antes los llevó a que en cada dificultad hubiera mayor revelación y mayor victoria. Y es algo aquí que podemos ver que todos ellos entendieron que nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Jesús. Y ese es uno de los versículos que a mí me taladra en mi vida, porque es entender que nada se quedó por fuera. Dice ese Romanos 8:37 de la Nueva Traducción Viviente. Dice que nuestra victoria es absoluta. En la versión Nueva Valera, en Reina Valera dice, somos más que vencedores. Pero cuando entendemos que es absoluta, me gusta más porque es que absoluta es porque no se quedó nada por fuera. Todo fue cubierto y fue allí sometido. Entonces nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, que nos amó. O sea, Él por amor nos dio esa victoria y es algo que podemos entonces empezar a entender. Pero entonces no solo es de portarme bien y de hacer las cosas a lo que Dios quiere, sino que hay una victoria y es absoluta. O sea que yo puedo tener la victoria en todas las cosas en mi vida. Y eso empieza a cambiar mi manera de pensar. Si yo digo, bueno, entonces yo puedo ser victorioso en mi matrimonio, con mis hijos, en mi empresa, trabajando en el servicio, en la iglesia, con mi familia. Depende de mí entenderlo y creerlo, pero la provisión ya fue dada. Cristo lo hizo. Y es absoluta, y al decir absoluta no quedó nada por fuera. Esto lo entendieron José y todos, y lo más tremendo es que ellos lo entendieron viendo el futuro, confiando en la promesa. Por fe creyeron. Nosotros lo vemos ahora, Cristo ya lo hizo, podemos decirlo, ya es una realidad, ya está en mí. Entonces, ¿qué me detiene? Realmente, si no estamos avanzando como el Señor quiere que avancemos, es porque nosotros mismos nos estamos poniendo los obstáculos. Y ahí es donde tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, entender esta identidad, porque yo no me puedo ver fracasado, yo no me puedo ver derrotado, yo no me puedo ver de ninguna manera que no me ve Dios. Dios me ve victorioso. Entonces, esto es algo que tiene que darnos a nosotros una fe sólida, una confianza inamovible, porque podemos y tenemos todo el poder del Señor en nosotros. Y por eso en los libros de Kenneth Hagin nos habla mucho del poder tener clara nuestra confesión. De hecho, aquí hay dos cosas importantes. Una, que es muy clave que podamos nosotros tener. Hay un mini libro que se llama En Él y nos muestra todos los versículos, son 130 versículos en donde nos habla de quiénes somos nosotros en Cristo, qué tenemos por estar ahora en Cristo. Pero también Kenneth Hagin nos habla mucho sobre el poder de nosotros estar confesando diariamente las oraciones que hay en Efesios 1, de 17 en adelante, y Efesios 3 también, para hacerlas constantemente. ¿Para qué? Para crecer. Porque es que dice que nosotros necesitamos entender, realmente interiorizar esto en nuestra vida, para entender que, por ejemplo, tenemos el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos y lo llevó a la diestra del Padre. Dice que es el mismo poder que opera en nosotros a nuestro favor. Y hay algo, dice que se usó más poder en la resurrección de Cristo que en la creación de la tierra. Y si ese mismo poder está a nuestra disposición, realmente no debería haber nada imposible para nosotros, sino que tiene que ser posible. ¿Y qué dice la palabra adicional? Para el que cree, todo le es posible. El que cree en Cristo, ¿no? Entonces nuestra base de estar en Cristo, nuestra identidad es supremamente
fundamental, pero esto es un ejercicio que tiene que ir mucho más profundo a una enseñanza de hoy. Es algo que tiene que ir a una meditación diaria y constante, a una confesión constante de quién soy en Cristo, porque esto no es como, no sé, tal vez aprenderse las tablas de multiplicar, que puedo, o es algo similar, que yo le puedo decir 2 por 2 es 4 a un niño, y ya, sí, 2 por 2 es 4, pero resulta que si yo no le sigo practicando, más adelante no se va a acordar. Y eso nos pasa a nosotros. No sé si han escuchado de hecho las estadísticas nos hablan que de lo que estamos hablando hoy aquí, mañana más del 50% de lo que estoy diciéndoles yo lo van a haber olvidado, a menos que se dediquen ustedes, porque es que no es lo que yo digo, es lo que está escrito en la palabra, es lo que nos dice el Señor. Si meditamos en Gálatas 2:20, eso para nosotros es una victoria enorme. Si lo hacemos todos los días, conscientemente, declarándolo y confesándolo, eso va a dar un fruto extraordinario en nuestra vida. Entonces necesitamos meditar, taladrar allí en esto. Y de hecho, en el libro de nuestra identidad en Cristo, habla de una... En Estados Unidos había un lago muy grande, y encontraron petróleo debajo de ese lago. Cerca de allí había una mina de sal y había un gran bosque. La plataforma petrolera hicieron todo el estudio, la cosa, y dijeron, no, está justo en la mitad del lago donde tenemos que perforar. Y entonces todos los permisos se hicieron y empezaron a perforar. Y estaban perforando una plataforma grandísima, y perforando el lago, y de un momento a otro siguió el taladro derecho, el taladro, y se chupó toda el agua. El lago se secó, y al irse en esa magnitud, se llevó ese bosque que había, la plataforma la consumió, se llevó todo. Es como si hubiera sido como una aspiradora, y que le saca, o como no sé si han visto que le destapa en un sifón y se va rapidísimo por ahí. Eso pasó en una magnitud impresionante. Lo que pasó fue que debajo de él también había como estaba la mina de sal, había un hueco grandísimo, y eso se lo chupó y se fue por ahí y se llevó absolutamente todo. Y esto es lo que el Señor también quiere que nosotros, al estar perforando diariamente en su palabra, ese Gálatas 2:20, esas oraciones de Efesios, ese Romanos 8:37, Romanos 8:12, Romanos 8:28, de estar constantemente meditando en ellos, eso taladrando nuestra memoria, eso se va a comer todo lo malo que haya en nosotros, se va a comer todo lo que nos sirve, todo lo que no nos edifica, se tiene que ir, se va a ir, porque solo va a quedar es lo que nos sirve, lo que nos edifica, y por eso tenemos que estar nosotros taladrando y taladrando y taladrando en eso. Josué es muy claro en esto, ¿no? Dice, medita en la palabra de día y de noche y te irá bien en todo lo que hagas, prosperarás en lo que hagas. Entonces, realmente es clave poder entender que nuestra victoria, queremos logros y cosas para este año, entonces dedícate a taladrarte tú mismo, a decirte lo que dice la palabra de Dios en ti. No es porque es que si nos esperamos a lo que esperemos el domingo a ver qué nos dicen, y dependiendo de lo que nos digan, pues nos animamos o nos entristecemos. No, esa es mi tarea. De hecho, hay algo que dice en Timoteo, hablando del avivamiento, dice, aviva el don de Dios que hay en ti. Necesitamos nosotros mismos avivarnos, porque ni Dios mismo te va a avivar. Tú tienes que avivarte, y tú te avivas es leyendo la Biblia, congregándote, claro que sí, pero en una oración, en una comunión con el Padre, anhelando lo que dice Efesios, que dice, quiero conocerte a ti, quiero crecer en el conocimiento tuyo y de tu palabra. Si esa es mi oración todos los días, ¿qué crees que vas a obtener? Sabiduría de lo alto, respuesta a tus oraciones, dirección, sabiduría. Miren, lo que más necesitamos, y hablábamos la enseñanza pasada junto con mi esposita, esa herencia de Dios. ¿Cuál es la herencia de Dios? La sabiduría.
porque es como entendemos todo lo que el Señor tiene para nosotros, es como vemos que Él nos dio una mesa de provisión, como lo teníamos aquí, de lo cual podemos tomar. Pero si no sabemos que eso está ahí, pues no lo vamos a tomar. Entonces dediquémonos a perforar, a saber qué somos, quiénes somos en Cristo. Esto es muy, muy, muy importante. Y entonces tengo 4 leyes de nuestra identificación en Cristo, que son claves para que nosotros podamos caminar en esta identidad. Aquí tenemos unos pasaportes de los Estados Unidos, pero es del cielo, el reino del cielo, ¿cierto? Es de Dios. Somos, y nos ha dado una identidad, de hecho esa huella tuya es conocida en el cielo como un hijo de Dios. Él te conoce a ti, dice la palabra, conforme tú eres, con todo lo que tienes y con todo lo que quieres. Porque adicional hay algo extraordinario y algo que me encanta, y es que a veces pensamos que bueno, pero es que yo soy tal vez así. Mira, como tú eres, el Señor te creó. Esa es tu personalidad, desarróllate como eres, no tienes que cambiar tu manera de ser, pero sí de pensar. Edifícate y construye sobre lo que te sirve. Lo que no te sirve, deséchalo de tu vida inmediatamente. Ahora, bueno, vamos a ver las 4 leyes. Es que estoy un poco emocionado y estoy a corto de tiempo. La primera ley es el crecimiento de la revelación. Entonces necesitamos crecer en nuestra revelación. Entonces yo tengo que entender quién soy en Cristo, debe ser mi conocimiento de la revelación, pedir dirección a la palabra. En Lucas 4:17 el Señor se encontró a sí mismo, ¿no? Él leyó, para no leerlo ahorita, leyó y dijo, he aquí se ha cumplido la palabra hoy, ¿cierto? Él se encontró en la palabra. Tú te tienes que encontrar en la palabra, tú te tienes que encontrar en Gálatas 2:20. Tú tienes que entender que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti. Que eres más que vencedor, que tu victoria es absoluta, Romanos 8:37. Tienes que entenderlo. Porque sin importar la condición por la cual estés pasando o llegue a tu vida, tú tienes la victoria asegurada. Y esto tiene que ser real, porque no es algo que vamos a ver si funciona, pues dice que no. Si yo digo, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús, mi victoria es absoluta, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él está en mí, porque Él es mi Señor, créeme que vas a ver la victoria en lo que sea que te enfrentes. Cualquier situación, por grande que sea, por difícil que sea ese Goliat, va a caer. Entonces tienes que encontrarte allí, tienes que tener esa revelación de quién eres en Cristo. Esa es la primera. La segunda es la ley de la identificación. Primero, entonces, conocimiento de la revelación. La segunda, la ley de la identificación. Toda la Biblia nos habla de 2 hombres. El primero es Adán y el postrer Adán, que es Jesucristo. Su primer nacimiento, o sea, cuando usted nació, lo pone a usted en Adán, ¿cierto? Cuando nacimos todos, nos pone en Adán. Pero el nuevo nacimiento nos pone en Cristo. ¿Y el nuevo nacimiento qué es? Es cuando yo digo, yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, que lo vamos a hacer ahorita al final. Entonces, cuando hacemos eso, tenemos un nuevo nacimiento. Lo que Satanás hizo en Adán, Dios lo revirtió en Cristo. La ley de identificación es Adán en Cristo. Un hombre nos metió en este problema y un hombre nos sacó. Lo vemos en Gálatas 2:20, tenemos a Filemón 6, a 2 de Corintios 5, en Romanos 6:6. No los voy a leer por tema de tiempo, pero se los dejo allí, de pronto si lo ven después, Gálatas 2:20, Filemón 6, 2 de Corintios 5:21 y Romanos 6:6. Entonces nuestra identidad está en Jesús y tenemos, entonces por lo tanto, una nueva identidad. Tenemos que entender eso, que la segunda ley es la ley de la identificación. Yo me identifico con Cristo, entiendo que Cristo está en mí. La tercera ley es la ley de la sustitución.
La ley de la sustitución lo podemos ver en 2 Corintios 5, 14. Jesús fue nuestro sustituto, un hombre que murió por cada hombre. Todo lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros y nos fue atribuido a nosotros como si nosotros lo hubiéramos hecho. Jesús tomó nuestro lugar, Él se identificó con nosotros. Entonces la tercera es la sustitución. Él pagó el precio por lo que nosotros teníamos que hacer, Él fue nuestro sustituto. Esto es importante. O sea, primero te identificas, segundo entiendes tu identidad en Cristo, tercero entiendes que Él es nuestro sustituto. Gloria a Dios. La cuarta es la ley de igualdad o de ser idénticos. Y eso lo vemos en Romanos 8:11. Vamos a leerlo a ver. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Gloria a Dios, eso es extraordinario. Entonces esto revela que el mismo espíritu es el espíritu idéntico, el que habita usted. El mismo espíritu de Jesús es el mismo espíritu que habita en usted y que es su identificación. Puede decir en voz alta, y si quieren lo repiten después de mí, por favor. Dice, yo fui identificado con Cristo. En su muerte y su resurrección. Tengo una vida idéntica. Tengo el mismo espíritu. La misma justicia. La misma victoria. Y las mismas condiciones. Gloria a Dios. Amén. Si podemos ver lo que Dios ve, veríamos que tenemos el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Tenemos la misma unción que estaba en Él y que está en Él ahora. Él es el ungido, estamos en Él. Dios no nos dio una vida inferior, nos dio la misma vida de Cristo, idéntica. Obviamente el enemigo no quiere que nosotros la conozcamos, que no conozcamos esta realidad. La identificación del creyente con Cristo es la gloria y el misterio del cristianismo. Esa identificación es la clave de nuestro ministerio. Y bueno, por tiempo vamos a dejar ahí, pero quiero decirles que hay mucho más y que determina nuestro crecimiento la sed y el hambre que nosotros tengamos, las ganas de buscar lo que Él tiene para nosotros. Identifiquémonos en Cristo. Muchos han estudiado SEPCO, volvamos a leer ese libro en Él, meditemos en Él, descubramos esa extraordinaria fuente de poder que hay allí. Estamos en Cristo y Él te quiere victorioso. Entonces, bueno, toda la gloria y la honra es para el Señor. Vamos a orar entonces por las personas que nos acompañan hoy por primera vez y también para los que nos están viendo a través de YouTube, de nuestro canal, para que puedan también ser edificados y obtener esa identidad en Cristo que es tan importante para nosotros, que es la que realmente cambia nuestra vida. ¿Quieres acompañar aquí adelante? ¿Hay alguien más por allí que nos acompañe por primera vez? No, atrás. Bueno, esto es tal vez uno de los momentos más espectaculares que tiene el servicio, porque es el momento en donde le damos la bienvenida a las personas que nos acompañan por primera vez, igual a los que están siguiéndonos en la transmisión. Hay algo especial y es que Cristo vio, decía ahorita Martica que Él no iba sufriendo ni quejándose, porque realmente para Él fue muy duro y aunque fue muy difícil, Él vio el futuro
y Él vio la salvación de muchas personas y pasó a través de todo lo que pasó para darnos esa salvación. Y entonces la Biblia nos enseña en Romanos 10, del 9 al 10, que tenemos aquí, dice que si confesamos con nuestra boca, o sea, lo hablamos, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces hay que creerlo, hablarlo y decimos que Jesús es el Señor, que el Señor lo levantó de los muertos. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Y salvación es qué? Salvación es una vida plena que empieza aquí en la tierra, que no tenemos que esperar. A veces vemos como algo en la eternidad, sino que empieza desde ahora. Y es el momento en que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Entonces, si quieres, yo voy a orar y lo vamos a repetir. Y así comenzamos entonces una nueva identidad en Cristo. Entonces, podemos decir allí, Padre, hoy te doy gracias por permitirme estar en este lugar, a esta hora. Y te doy gracias por hacerme parte de la familia de Dios. Gracias por amarme y por hacerte el sacrificio vivo para que yo pueda tener vida eterna. Hoy recibo y creo en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te doy gracias porque sé que hoy tengo una nueva identidad en Cristo. Ahora soy un hijo de Dios. Gracias, Padre. Amén. Gloria a Dios. Bueno, bienvenida a la familia de fe. Allí está Erika, que te va a tomar unos daticos para poder contactarte. Gracias por estar con nosotros. Amén. Y bueno, gracias a los que están allí en la transmisión. Les mandamos un abrazo, feliz año. Estudien juiciosos en esta palabra que el Señor nos da hoy. Trabajemos, taladremos en ello. Y bueno, feliz año para todos, feliz semana, feliz fiesta, feliz regreso a casa. Sean bendecidos siempre. Chao. Gloria a Dios.